Este no es un podcast de marketing. Es un podcast sobre el pasado, presente y futuro de las personas que hacen grande esta industria. En este episodio conversamos con Arturo Venegas Vergara, subgerente de marketing digital corporativo en Banco Falabella. Charlaremos sobre el valor de seguir estudiando, cómo tuvo que evolucionar para crecer en una organización tan competitiva y cuál es su visión del marketing digital hacia el futuro. Bienvenido, Arturo. Lindo tenerte acá. Gracias a usted por la invitación. Por favor, por favor. Siempre nos gusta empezar conversando desde el principio, desde el inicio, y viendo un poco tu carrera y tu historia. Vi que empezaste estudiando marketing. Muchos llegan al marketing como a veces de casualidad, por así decirlo, pero vos ya desde la universidad estabas estudiando marketing. ¿Cómo llegaste a ese mundo? Claro. O sea, yo partí estudiando publicidad. Publicidad antes no se relacionaba mucho con marketing o no había un nexo como ahora. Y nada, me metí de rebeldía a estudiar publicidad. Mi mamá siempre me dijo, estudia ingeniería comercial. Vueltas de la vida, trabajo en algo mucho más ingeniería comercial. Y nada, dentro de los ramos que tuve medios, que me abrió un poco la mente. O sea, lo que te decía del océano azul, de aquí hay algo nuevo, más allá de lo creativo, que no me estaba gustando mucho. Y mi último año, de cierta forma, para titularte, te hacían hacer un diplomado de Google AdWords. Ok. Y cuando se llamaba Google AdWords. Cuando se llamaba Google AdWords, exactamente. Y por la Academia Mac, que creo que ya no existe en Chile. Y descubrí un mundo que me interesó bastante y fue como mi primer acercamiento como al mundo del marketing digital, que en su momento tampoco se llamaba marketing digital. Tal cual. Era publicidad en Internet. Tal cual. Bueno, pero había algo también con el tema del estudio. Digo, desde ese primer título al día de hoy tenés más de 6 títulos y diplomas y titulaciones distintas. O sea, te gusta estudiar. O sea, Sí. ¿Qué valor le has encontrado? Bueno, el último título fue ya un máster, ya un título hecho y derecho, por así decirlo, y ha sido un constante en tu carrera. ¿Qué valor le encontrás a la educación continua? Mira, yo creo que es agregarle un plus a mi marca personal. O sea, como te decía, estudié publicidad, no estudié otra carrera tradicional para Chile que es ingeniería comercial. Entonces, de cierta forma, cuando te hacen un filtro para entrar a ser cliente, tu carrera y tu universidad sirve mucho. Estudié publicidad en una universidad que no es muy conocida. Entonces, partí fortaleciendo primero en agencia de medios y ya cuando entré a una empresa que en su momento es Seguro Falabella, empecé a aprovechar beneficios mismos de la empresa. Okay. Como estudiar diplomados, aproveché también un beneficio de irme a estudiar inglés afuera de Chile y entre ellos también hacer un magíster. Y bueno, y también certificación. Entonces, siempre lo vi como un plus para ir creciendo también profesionalmente. Y también lo que decía también es como mi personal branding. O sea, es ir creciendo y adquiriendo nuevo conocimiento. Aparte, el mundo digital ha cambiado. O sea, lo que estudié, no sé, hice un diplomado en la Chile de Marketing Digital e E-Commerce Business hace 4 años. Y ahora hice un máster en Internet Business y es muy diferente. Claro. Todo ha cambiado, entonces es también ir refrescando conocimiento porque el mundo que nos movemos cambia día a día. Totalmente, y vamos a hablar un poquito de eso hoy también. Me interesa conocer tu mirada. Pero ahora pasemos de la educación al trabajo formal. ¿Te acordás de tu primer día de trabajo, en el primer trabajo real formal que tuviste? Sí, o sea, es que yo siento que tuve dos trabajos como para empezar. Mi primer trabajo fue como practicante en First Job, que es una empresa que busca jóvenes talentos para atraer hacia grandes empresas. Pero yo diría que mi primer día de trabajo fue cuando entré a esta agencia de medios, que me dio como la posibilidad de hacer una segunda práctica y entender todo lo que yo trabajo ahora. Entonces, no, o sea, imagínate, me empezaron a hablar de publicidad en Facebook, publicidad en Twitter, en Google y meter plata y todo eso, y era como, ¿qué es esto? Entonces, como al principio hasta agregar un cero extra, me da miedo. Tal cual. Y mencionaste bien, bueno, primer día y primer trabajo en agencias de medios, hoy estás más en el mundo corporativo. Exacto. ¿Qué sentís que te dieron esos años trabajando en agencias y qué diferencias lo encontrás en la dinámica con la que tenés hoy en día? Mira, la diferencia que me entregó es que cuando tú trabajas en agencia, yo siento que uno es una esponja. Por lo menos en el caso de Chile, la agencia te estruja, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Sí. Entonces uno es como que se enfrenta a diferentes clientes, tener diferentes marcas, trabajar con diferentes áreas del mercado, diferentes tipos de personas, como que de cierta forma te va
formando tu personalidad. Yo siento que cuando salí de la universidad, haber estudiado publicidad no me dio un plus de a pesar de haber estudiado publicidad. Entonces eso me forjó un poco como cómo te paras tú frente a un cliente en ese momento para conversar una campaña y para hablar de digital, que en ese momento, hablamos de televisión, tenía el 90% de la inversión y el 10% estaba en digital. Entonces, nada, para mí todo el paso por agencia fue como atreverme a creerme el cuento, por así decirlo. Ok. Y después diste un paso hacia el corporativo. ¿Te acordás por qué tomaste esa decisión de cambiar, de mantenerte obviamente dentro de la industria, dentro del mercado, pero al otro lado de la mesa, por así decirlo? ¿Por qué tomaste esa decisión? Fue 100% como buscar crecimiento. O sea, yo ya había vivido el tema del mundo de agencia, estuve alrededor de 3 años en el mundo de agencia, partí desde abajo hasta que llegué a ser, en ese momento, no me acuerdo si era ser manager o performance manager, manejé diferentes cuentas, diferentes equipos, pero estaba solamente teniendo la noción de hacer la campaña, presentar resultados y listo. Que el plus que te entrega ya entrar a una empresa es entender cómo funciona internamente, el nivel comercial, el nivel de decisiones, la visibilidad que adquieres de todo lo que está haciendo tu campaña externamente e internamente. Entonces, como que es súper lindo ver como todo ese proceso del Arturo que estaba en agencia, Arturo que entró a una empresa. Bueno, eso también te quería preguntar, ese paralelismo entre ese primer día en la agencia y ese primer día en Seguro Falabella como performance manager. ¿Qué diferencias te encontraste desde todo, desde procesos, desde branding, de comunicación? ¿Cómo fue ese cambio de mundo? Fue ver una jerarquía. Okay. O sea, de partida, en agencia se habla de director de medio y dueño de la agencia. En empresa hablas de gerente general, gerente de primera línea, segunda línea, subgerente, y es como... Entonces una cantidad de gente que uno igual se agobia al principio y dice, ¿dónde me vine a meter? Y ahí fue poner a prueba todo lo que yo practiqué a nivel de personalidad, pero también todo el know-how que yo tenía. Y algo que me puse de frente fue, aquí nadie sabe más que yo. O sea, están internalizando un cargo que antes era de agencia, internamente como cliente, porque obviamente hay una necesidad, pero nadie entendía el mundo. Entonces también fue pararme frente a gente que era mayor que yo, a explicarle que era un CPC, que era una posición, que es buscar en Google. Entonces, nada, fue como acordarme cuáles eran como mis valores o mis grandes potenciales y llevarlo a cabo. Y comenzaste como performance manager, pasaste por diferentes roles dentro de Seguro Falabella como jefe, luego también pasaste más a la parte del Banco Falabella como jefe y hoy hace poquito estás como subgerente. ¿Cómo evolucionaron tus skills y tus responsabilidades también en esos diferentes como niveles? ¿Qué tuviste que como desbloquear para decir, ok, puedo pasar de manager a jefe, de jefe a subgerente? Y bueno, si querés también contarnos qué te imaginás para más arriba, a futuro. Nada, fue seguir aprendiendo, abriendo el abanico, aprovechar las oportunidades que me entregó Seguro Falabella de estudiar más cosas. O sea, yo entré como... Tú dijiste, Performance Manager viendo 100% SEM para Chile, Perú, Colombia y México. O sea, Chile, Perú, Colombia y Argentina en ese momento cuando Falabella estaba en Argentina. Y después fui a adquirir una jefatura dentro de Seguro Falabella, pero se me integraba otra patita. Era SEO y Analytics. Okay. Que antiguamente, o anteriormente en ese cargo que yo estaba eran mis pares. Entonces fue entender un poco más cómo funciona SEO, cómo funciona Analytics, lo importante que empezar a mostrar resultados con mi equipo. Y justo ayer lo conversamos después de este evento que tuvimos, subimos a la terraza con mis amigos que nos encontramos y fue, ¿se acuerdan cuando impusimos dentro de la empresa los cierres digitales que antes no existían? Y mostrar, mira, nuestra campaña en general, no sé, un producto X, estos son los resultados que obtuvimos. ¿Y cómo obtuvimos esos resultados? Hacíamos el de SEM, de SEO y cómo se portaba el full funnel. Entonces fue súper rico también esa movida porque fue también evangelizar a toda una empresa que, si bien entendía del mundo digital, pero no estaba arriba del carro. Entonces, nada, fue genial. Y después de cierto tiempo ascendí a jefe de marketing digital corporativo, que ahí me fui a Falabella Financiero, y ahí ya fue ver las unidades de negocio de Banco Falabella, Seguro Falabella y CMR Puntos para Chile, Perú, Colombia y México. Okay. Y ahí estuve como 3 años. Decido hacer este magíster, que dije, esto me va a abrir las puertas, o más que abrir las puertas, abrir los ojos, y lo hice en Madrid. Okay. Porque dije... quiero algo más allá de lo que me pueda entregar Chile. O sea, ya trabajo en una industria súper grande, pero también por lo general uno de repente está en una caja. Entonces fue como escuchar nuevos tuve profesores de diferentes empresas, Microsoft, startups conocidas. Entonces como que empecé a ver el mundo digital también cómo rota y la inteligencia artificial también cómo entra aquí. Entonces, nada,
terminé este proceso, yo lo hice online. Sí me tocó viajar el año pasado a la Business Week, que conocí a todos mis compañeros. Y este año también viajé ya a la titulación. Y vuelvo, o sea, termino el proceso, diciembre, y en enero se me ofrece la posibilidad de ser subgerente de marketing digital corporativo, pero de forma interina. Como de cierta forma ponerme a prueba para ver si me la puedo, y o sea, 100% o sea, entendible, porque habían ciertos KPIs que había que defender y todo. Y ya en mayo presento los KPIs y nada, me dicen como, o sea, tú eres el nuevo subgerente. O sea, fue nada genial. Y ya conocí al equipo y todo, fue un crecimiento dentro del equipo. ¿Quién fue la primera persona que le avisaste cuando te confirmaron el rol? A mis mejores amigos. Tengo un grupo con mis mejores amigos y fue como, o sea, sí, fue heavy. O sea, como, Sí, siempre pienso mucho en esos momentos, tanto los lindos como los no tan lindos. ¿Quiénes son los primeros en los cuales nos apoyamos para compartirlo y que vayan a entender también? Porque, por ejemplo, te podría responder mi familia. Mi familia, desde que partí trabajando, hablar de, no sé, pues digital, performance manager, es como, ¿qué es eso? Sí. Entonces, obviamente también les conté a ellos, pero por supuesto. primero a mi amigo. Sí, pero con otro contexto, y también seguro que son los que también vivieron más de cerca todos los estudios, las certificaciones, las veces que posiblemente te hayan inventado para hacer algo y era, no, tengo que quedarme estudiante, tengo que trabajar, tengo que viajar. Sí, siempre es muy importante esa gente con la que uno se rodea y con la que busca uno compartir también esos momentos, esos espacios. Pero quiero volver a un puntito que mencionaste sobre lo que buscaste al estudiar en una escuela en Madrid para que también como bien decías, que te saque de la caja. Digo, en todas las diferentes responsabilidades hasta actualmente veías diferentes mercados, diferentes países. Siempre digo, todos hablamos el mismo idioma, pero no lo hablamos de la misma forma. ¿Qué sentís que te dio en experiencia trabajar con múltiples mercados? O sea, más que trabajar con múltiples mercados, es conocer gente en el magíster que trabaja en diferentes mercados, diferentes países, porque, o sea, yo, claro, veo 4 países, pero todo enfocado a la banca. Okay. Entonces, de repente, una persona que trabaja, no sé, pues en España en Inditex, tiene un nivel de conocimiento que no necesariamente es solamente para el mundo retail. O sea, me puede servir también a nivel bancario para fidelizar. Tengo un programa de beneficios. Claro. Entonces, es como ese enriquecimiento de ver de diferentes aristas cómo se pueden mover ciertas palancas digitales que pueden ayudar a cualquiera. Sí, totalmente. Cómo encontrar un beneficio. A veces uno piensa que tiene que tal vez solo enfocarse o meterse más de lleno y más profundo en su propia industria, en tu caso, en todo lo que tiene que ver con la parte más financiera, y tal vez una gran idea para tu segmento viene de algo que no tiene nada que ver necesariamente y uno tal vez no saldría a buscarlo de esa forma. Así que es súper interesante que lo hayas tenido tanto con compañeros como con profesores con visiones distintas, que tal vez es lo que te hace pensar de forma distinta. Y brevemente habías mencionado que también dentro de este magíster estabas viendo cuestiones de inteligencia artificial. Digo, yo siempre veo que la evolución es un concepto que fue, es y será. Digo, no es optativo. Total. Y siempre prefiero elegir cómo evolucionar a terminar como los dinosaurios, por así decirlo. ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué estuviste conversando? ¿Qué visión tenés sobre lo de inteligencia artificial hoy en día? Pero yo siento que recién ahora tiene un nombre. Okay. Porque la inteligencia artificial viene de hace mucho tiempo. O sea, sobre todo si hablo de Google en específico. O sea, hay temas de optimización que venimos usando años atrás. Solamente que ahora es mucho más potente porque el desarrollo es mucho más fuerte. Y también yo siento que generó también mucha masividad por el tema del miedo de que va a llegar la inteligencia artificial, va a quitar ciertos trabajos, va a interrumpir como súper fuerte y agresivamente. Y siento que en verdad es una ayuda completa al día a día. O sea, para mí, ChatGPT, por ejemplo, yo lo tengo premium y hablo de todo con ChatGPT. Sí. O sea, como que y me facilita ciertos temas, le pido ciertos feedback. Con el mismo magíster nos decían, o sea, usen las herramientas que tienen en inteligencia artificial. Por ejemplo, subía la presentación que tenía que hacer, no sé, del ramo, y le pedía feedback y decía, dime en qué me pueden preguntar, qué puedo caer, y me preparaba mucho mejor en ese sentido. Entonces, nada, yo siento que son herramientas, y bueno, para el mundo laboral es
existen muchas más herramientas, que son herramientas que te sirven para facilitarte la vida, avanzar más rápido y cumplir tus metas mucho mejor ritmo. ¿Y cómo lo venís manejando también internamente? Digo, un poco lo que he observado es, se generó mucho ruido, no necesariamente malo, pero mucho ruido sobre la inteligencia artificial. Y hay muchas personas que digo que tal vez estamos más involucrados en el mundo digital, que podemos adoptar y entender el uso de estas herramientas de una forma más ágil. Y luego también hay otros, llamémosle stakeholders, que tal vez leen ese artículo, escuchan ese podcast, surgen una conversación que pueden llegar a tener con amigos o con pares, pero no terminan de entenderlo tal vez de la misma forma que nosotros. Y digo, eso no es algo nuevo de inteligencia artificial, es de digital en general. ¿Qué herramientas te han servido para poder hablar sobre lo que estás haciendo, sobre inteligencia artificial, sobre lo que fuese, con stakeholders que tal vez no son nativos digitales? ¿Qué te ha servido para esas conversaciones? Sí, yo siento que igual es como dar ciertos ejemplos del día a día. Porque también el mundo digital tiene una cantidad de tecnicismos. Yo creo que por eso mis papás todavía no entienden lo que hago. Pero llevarlo a la computadora. Claro, no, trabajar frente a la computadora. O al principio pensar no va a pegar carteles en la calle porque es publicidad. Entonces, nada, pero es como llevarlo al día a día. Claro. O sea, una vez le di un ejemplo a un amigo y me dijo, ¿cómo puedo potenciar la inteligencia artificial, no sé, en mi día a día, en mi trabajo, de mis redes sociales? Y le dije, o sea, todo depende de cómo tú la eduquís, cómo la potenciáis. Obviamente, vuelvo al tema de ChatGPT, que es como lo más fácil de dar ejemplo. Le dije, no sé, por ejemplo, a ti te encanta ir a verte el tarot. O sea, cómprate un mazo, tira las cartas, saca una foto y con ChatGPT que te lo interprete. Si en verdad el tarot es interpretación. Sí. Mira lo fácil que fue en tu casa, rápido, eficiente. O sea, de esa misma forma voy a aprovecharlo a nivel laboral. Okay. Y es así, o sea, pero es claro, es como explicar cosas simples, lo difícil. Bien. Y me imagino que también a lo largo de tu carrera, en un principio, trabajabas más, no digo de forma aislada, pero más enfocándote en lo que vos podías producir como profesional, y a medida que fuiste tomando jefaturas y pasando, bueno, ahora ni hablar como subgerente, empezaste a tener equipos, me imagino. Hoy ¿cuántas personas más o menos lideras? Directamente 3 jefaturas dependen de mí. Okay. Y ellos tienen su equipo. Ok, perfecto. O sea, liderás líderes también. Sí. ¿Cómo tuviste que evolucionar vos como profesional para ser un líder? No solamente, creo que el concepto del buen líder es como tan amplio que es como, bueno, buen líder ¿para quién? Claro. Pero tal vez el líder efectivo, que no solamente prioriza lo que necesita el negocio, pero sino también lo que necesitan las personas. ¿Cómo tuviste que evolucionar en ese sentido y qué te ayudó para hacerlo? Yo creo que el gran trabajo es manejar equipo, manejar gente. Todas las personas son súper diferentes. Hay que tener mucho cuidado cómo se dicen las cosas. Entonces, nada, obviamente a nivel como laboral, técnico, lo entiendo perfectamente y lo puedo llevar. Pero claro, al momento de liderar, también es cómo potenciar el talento que está trabajando contigo y cómo se complementa contigo. Y también cómo traspasáis también que esa persona también complemente su equipo que está abajo. Claro. Entonces, yo encuentro que lo importante primero, a mí, Falabella, algo que también me entregó y que lo encontré súper bueno fue un coach laboral. Okay. Y fue entender cómo eres tú y cómo soy yo y cómo te gusta a ti que te hablen, cómo vas a entender tú y cómo voy a entender yo. Y me hizo el tema del cerebro, que está la parte la de adelante, la de atrás, la parte creativa, la parte analítica. Y yo también para el tema equipo también pienso mucho en eso. O sea, por ejemplo, yo soy muy técnico, muy estructurado, y la parte como más humana como que me cuesta más. Entonces también en mi equipo hay una persona humana que amortigua todo ese tema. Entonces también como que trato de también rodearme de gente que nos complementemos y que no seamos dos iguales, porque en verdad nos vamos a terminar agarrando. Sí. Entonces creo que es entender a tu equipo, ver cómo potenciarlo también y dejarlo ser. O sea, tampoco creo en el liderazgo del micromanagement, claro, de yo me llevo todo, yo hago todo, muéstrame todo y yo presento. O sea, también les dejo ser, y en verdad he visto muy buenos resultados al respecto. O sea, nos vemos más como en masa, más que una pirámide. Ok, está buena esa forma de verlo también en un mundo donde también es muy fácilmente verlo como una pirámide. Total. Pero también es el rol del líder ayudar a entender qué rol cumple cada uno, que tenga también la autonomía y la seguridad de poder llevar adelante esas iniciativas.
Y siento que en el mundo digital, sobre todo, las diferencias de edades de repente son muy grandes. O sea, puede que tu jefe tenga 5 años menos que tú, o no sé, que el que está recién metiéndose en digital sea mucho mayor. Sí. Entonces, también la pirámide aquí no sí. se rompe. La tradicional sí La tradicional se rompe completamente. Sí, tal cual. Sí, eso sucede mucho. Y creo que también hay... me quedé con el entender cómo es el otro para entender cómo comunicar y cómo llegar a esa persona. Recuerdo siempre, seguramente te la han dicho de pequeño también, trata a los otros como a uno le gusta que lo traten. No sé si estoy tan de acuerdo con esa frase, porque tal vez a mí, que por ejemplo yo también en un montón de cuestiones soy mucho más estructurados, y a mí me gustaría que me traten y tratar al otro con ciertas estructuras, porque es donde yo me siento más cómodo. Claro. O en este caso vos, Arturo, te sentís más cómodo. Pero tal vez del otro lado hay una persona que no necesita esa estructura para comunicarse y entender que necesita algo distinto a lo que uno necesita. Es un gran desafío, y creo que eso viene con ayuda de coach externo, con educación, y después cometiendo errores. Creo Totalmente. Que no hay... Y aprender del error, porque también eso, la resiliencia. O sea, puede caer muchas veces. Y lo bueno del caer es aprender, no tirarlo debajo de la cama. ¿Te acordás alguna vez que decís en esto, no sé si fue un error, pero digo, esto no salió como esperado y realmente aprendí mucho de esto? Mira, actualmente no tengo un ejemplo, pero sí algo que aprendí fue, si no lo sabes, y que lo vas a revisar, Sí. y después lo llevas. Porque también hay muchos errores que es como que uno está en una reunión y empezar a inventar, Sí, eso sí, tu no. debilidad se va al suelo. Mejor di, no lo sé ahora, lo reviso y después te comento. Tal cual. Entonces, ese es un cambio de switch que yo siento que hice en algún momento y que fue... O sea, y con mi equipo también trato de traspasárselo. Como les digo, no tengas miedo de decir que no sabes. O sea, todos somos personas, están con muchas cosas en la cabeza, como que... O también de repente me dicen, pero es que voy a quedar como tonto. No es que quedes como tonto, como pierde el miedo a eso. O sea, estamos todos tomando decisiones en este momento. Entonces, mejor decir, lo averiguo, a que responder cualquier cosa. Tal cual. Sí, yo recuerdo, tuve una reunión hace, serán 6, 7 años con el CEO de una empresa multinacional importante, y le estábamos presentando un pitch para hacer un proyecto, y creo que nunca nadie me había manejado como con un joystick y me hizo dar tantas vueltas como en esa reunión. Recuerdo realmente que la pasaba mal, recuerdo tener, no sé si palpitaciones es un montón, pero realmente no la había pasado bien. Y recuerdo que el gran aprendizaje tuve llevé una presentación muy larga, llevé muchos datos, y esa persona solo quería ver un grupo específico de datos que son relevantes para lo que a esa persona le es importante, volviendo al punto anterior, que era el impacto que iba a tener el negocio. No le importaba ni el ranking, no le importaba ni el CTR, ni todos los otros tecnicismos que podemos llegar a tirar. Le importaba si yo invierto en esto, cuánto va a hacer llegar mi retorno. Pero para llegar a esa conclusión la pasé muy mal. Al día de hoy realmente me acuerdo de eso. Te da cringe. Sí, pero es como que un happy cringe, por así decirlo, porque realmente... De eso aprendiste. Exactamente, porque pude identificar en dónde estuvo el error o sí, el aprendizaje para capitalizarlo y no quedarme solamente con ese momento, por así decirlo. Es súper bueno el ejemplo que tú dices, porque, por ejemplo, en este momento cuando yo empecé como a entender a la gente a la que incluso le iba a ir a exponer, también es ver qué es lo que busca. O sea, un gerente general no va a buscar que yo le diga, mira, optimicé esta campaña, estas keywords. No, lo que nosotros buscábamos era esto. A lo que cumplimos fue esto, nuestro porcentaje de cumplimiento fue esto. Listo, simple, claro, el que ya sabe. Ahora, si quieren entender un poco más, obvio, pero tenéis que saber leer a quién le vas a exponer. Hay unos que son mucho más racionales, más numéricos, y otros que son más emocionales y podéis entrar de otra forma. Tal cual, sí, entender y conocer esa audiencia. Pero bueno, es parte de las mismas herramientas también de que uno tiene para conocer a las personas que forman parte del equipo de uno y entender qué es lo que necesitan. Digo, es otra aplicación de las mismas herramientas. Digo, a veces son laterales y a veces son para arriba también en ese sentido. Hablaste en un momento sobre las personas que se fueron sumando, que se suman a tu equipo de diferentes edades.
y tenemos una edad muy similar y ya empezamos a empezar a ver la siguiente generación que se suma al mundo laboral. Digo, estuvimos más acostumbrados todas nuestras vidas a ser la última generación que se estaba sumando y que tenía que entender cómo lidiar con otras generaciones. Digo, ahora está entrando la nueva y nosotros somos quienes tenemos como recepcionarlos. ¿Qué consejos o qué recomendaciones le darías a aquellas personas jóvenes que están empezando a estudiar o que ya están estudiando y que están pensando en sumarse al mundo digital o sumarse al mundo corporativo? ¿Qué le gustaría que sepan? Mira, a mí la nueva generación me encanta porque vienen con una frescura diferente a nuestra generación. Nacieron con el mundo digital, entonces son súper autodidactas. O sea, yo mismo me he sorprendido de repente cuando hablo con primos más chicos y me dicen, no, estoy programando, estoy haciendo una página web, y es como, ¿en qué momento? O sea, ni yo sé hacer una página web. Entonces como, no, me metí a YouTube y lo aprendí. Entonces son súper autodidactas. ¿Yo qué consejo les puedo dar? Que igual entender primero a qué se quieren dedicar toda la vida. Es una generación igual un poco mucho más, se aburre muy rápido. Entonces, nada, entender cómo hacia dónde va su foco, ver si se quieren meter en el mundo corporativo, porque entiendo que para muchos también quizás no es su foco y están más por el lado del emprendimiento. Y lo otro, creer siempre en los sueños. O sea, lo veo en mí. O sea, yo estudié publicidad, mi sueño siempre fue estar dentro de la innovación. Nunca supe qué innovación. Me veo ahora y estoy en el mundo bancario. Pero también un poquito de estructura dentro de la vida. O sea, creo que la planificación es importante, no estructurada, pero sí el paso a paso de qué es lo que quieres ir cumpliendo como meta es súper importante en tu vida. Sí. Creo que también definir ese norte creo que te ayuda a entender si las pequeñas decisiones que uno toma en el día a día, mes a mes, año a año, te están acercando a ese norte, a esa meta que es lo que uno quiere para su vida o no. Porque no creo que tampoco el Arturo de 18 años hubiese tenido como el mapa, el Gantt armado con todas las etapas, o sea, pero tenía el Arturo, claridad hacia dónde quería el ir. Arturo de 18 años tenía una meta súper superficial, que era viajar, conocer el mundo. Okay. No tenía el medio. O sea, siempre su foco fue eso. Yo siempre he dicho, cuando entré a estudiar publicidad y conocí el mundo digital, fue mediano suerte, mediano enfoque. Y dije, oye, aquí tengo un océano azul. O sea, ¿para qué andamos con cosas? El mundo digital paga muy bien. Entonces dije, aquí hay un océano azul, lo voy a explotar. No hay pioneros. Y así fue. Y eso fue lo que me permitió llegar a mi foco, que era viajar, conocer, disfrutar la vida. Entonces, de repente tener un foco y, por ejemplo, el mundo digital sea tu medio. Y aparte lo bueno del mundo digital que también te complementa tu día a día. Que yo encuentro que eso es entretenido. Sí. Entonces, hablar con ChatGPT, por ejemplo. Le pregunto cosas tanto laborales como también de mi vida personal. Y si le tuvieras que dar un consejo a ese Arturo de 18 años, con el Arturo ahora de 33 y con un montón de trayectoria y éxito, ¿qué le recomendarías a ese 18 años? Le diría que siga todo el rato, que siga creyendo sus sueños, que deje atrás los miedos. O sea, nuestra generación es de mucho miedo, del qué dirán. Entonces, que le deje importar eso, pero verdad que siga para adelante, que crean sus sueños y que se van a cumplir todo lo que espero en algún momento. Entonces, no diría nada como no hagas esto porque solo... Por algo es, Sí. Y solo aléjate de las malas personas, porque también hay tentaciones, pero lo importante es perder el miedo al que dirán. Algo a mí que me sirvió tanto con psicólogo y con coach es, por ejemplo, el gerente de una persona. No es alguien que te va a comer, no es un monstruo. Es una persona, puedes explicarle, si no lo entiendes, te lo lleva y se lo explica de nuevo, pero es perder el miedo al ridículo. Sí. Que puede tener una buena mañana como una mala mañana, como cada uno de nosotros, que el pantalón es una pierna a la vez, digo, no es algo... Sí, eso, estoy muy de acuerdo con eso. Una última consulta. No te voy a pedir que saques la bola de cristal, porque no la tengo tampoco, entonces no sería justo. Pero me gustaría conocer no sé si tu visión o es más hacia dónde te gustaría que continúe evolucionando este mundo digital en el que vivimos. ¿Qué consideras que sería más beneficioso, digo, tanto
para vos como profesional, para la organización que representás, como para la industria. Y si queremos ser un poquito más, ir un poquito más allá para el mundo. Digo, pero ¿qué es lo que a vos, Arturo, le gustaría que evolucione todo esto? ¿Hacia dónde? Es una pregunta súper difícil, porque a mí me encanta sorprenderme. Okay. Lo estudio después, claramente, pero me encanta sorprenderme con lo que va pasando. Entonces, no sé, de repente ver como estas películas como ultra tecnológicas, donde todo se maneja solo. No sé, yo hasta el día de hoy pienso, yo tengo un Google Home en mi casa, me encantaría que ChatGPT ya estuviera conectado, llegar y hablar con Google Home todo el rato. Pero hacia dónde evolucionar, yo creo que, o sea, a nivel marketing, cada vez está más segmentado todo, cada vez más personalizado, y creo que esa personalización tiene que seguir explotándose de una manera también como manejable y no de saturación. O sea, también hemos visto algunas series también donde Black Mirror, que, sí. o sea, Sí. te salen anuncios y es como eso, obviamente, pero creo que la personalización es súper diferente hacia donde todos también estamos yendo. Dejar de pensar en silos, que también ayer hablamos mucho de eso en temas organizacionales, o sea, cada vez tenemos que ser mucho más equipo. Entonces, nada, yo creo que si te digo una palabra futuro, personalización, pero de la buena forma de personalización y no de la sobresaturación. Sí, tal cual, tal cual. Y eso mismo también de los silos creo que es parte de lo que hace esa personalización. Si seguimos viendo como el mundo digital muy fragmentado por canal o por iniciativa, es claro, muy difícil donde cada que uno del tiene otro... su propio KR, donde de cierta forma también se sabe pelear contigo mismo. Entonces, Es que en cierto punto el consumidor recibe el trabajo que hacen todos esos silos de forma independiente, y si son silos, es muy, muy difícil que lo que le llegue sea verdaderamente una sola experiencia o una sola relación personalizada con la marca. Si son literalmente equipos en pisos, en edificios, en países distintos, tratando de construir esa única experiencia personalizada. Y genera un desorden de marca 100%. O sea, lo que tú dices, si estás impactando por un mail, por SEM, por display, cada uno hablando por sí solo, o sea, consistencia de marca, tal cual. Cero. Entonces también la consistencia de marca es súper importante en este tipo de trabajo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Arturo. Un gusto charlar contigo y conocer un poco de tu visión. Creo que la verdad que todo lo que nos compartiste es no solamente muy útil para aquellos también referentes digitales de hoy en día que están buscando entender qué hacen sus pares para seguir creciendo. Creo mucho en el aprendizaje del otro, creo mucho en las biografías, en las autobiografías, me parecen muy poderosas, pero al mismo tiempo también para muchos jóvenes y personas que están introduciéndose a este mundo, que cada vez son más. Tal vez nosotros cuando nos metimos en este mundo éramos de los poquitos y no sé si los raros, pero los no comunes. Claro. Y hoy en día es algo mucho más masivo, entonces creo que hay mucha demanda de entender quiénes pudieron crecer y escalar y progresar profesionalmente y personalmente como lo has hecho. Sí, igual yo también quiero dejar otro mensaje que también me ha llegado. Y es cuando, por ejemplo, cuando uno trabaja en el mundo digital, hay diferentes diplomados sobre el mundo digital, magíster, y te dicen, ya, pero ¿verdad te sirvió? Sí. ¿Te aportó algo? Y yo digo, como, obvio que sí. O sea, como es también mirar desde la otra caja. Quizás lo estás aplicando, ya trabajé con el día a día, eres más experto quizás hasta tu profesor, pero estás viendo otra perspectiva. Y lo otro importante que no lo había mencionado, el networking. Okay. O sea, escuchar y ver las vivencias de otras personas, y sobre todo si estáis estudiando, están todos trabajando a la vez, ver también cómo se está moviendo el mundo. Entonces también, por si acaso, también quería dejar eso en claro. Bien. Es un mundo digital, pero compuesto por personas al final del día. Totalmente. Bueno, muchas gracias, Arturo. Gracias a ti, gracias por la invitación. No, por favor.